Hola gente, bienvenidos a este canal. Somos Marion y Lucas y hoy es el primer día de nuestra nueva vida en la selva misionera. Acá vamos a mostrar nuestros aprendizajes con el desarrollo de un proyecto autosustentable y en conexión con la naturaleza del bosque paranaense. Hace 3 años adquirimos esta chacra de 14.7 hectáreas colindante a la reserva de la biosfera Yabotí, en la provincia de Misiones, Argentina, muy cerquita del borde fronterizo con Brasil. Cuenta con 500 metros de costa de arroyo, una pequeña plantación de eucaliptos y el 70% de su superficie es monte nativo. Cuando llegamos, el terreno tenía media hectárea de mandioca plantada en su parte alta, zona en la cual decidimos aprovechar para diseñar el asentamiento base. Hasta el momento, construimos una cabina de herramientas, un galpón y la estructura principal de la casa. Empezamos a trabajar el sistema de almacenamiento y abastecimiento de agua. Experimentamos con algunos cultivos típicos de la zona. Y plantamos algunos árboles. Hoy, después de meses yendo y viniendo para poder avanzar, llegó el tiempo de mudarnos permanentemente al lugar y seguir desarrollándolo al ritmo del día a día. Sean todos más que bienvenidos a seguirnos en este viaje. Bueno, gente, ahí estamos ya llegando, ahí, uno de los últimos viajes ya para terminar la mudanza definitiva. Pero bueno, la idea a partir de ahora es ya quedarnos definitivamente acá en el lugar y no tanto yendo y viniendo y avanzando de a poquito como hicimos hasta ahora. Para poder ir vivenciando un poquitito mejor el lugar, aprender más del lugar, qué es lo mejor para el lugar y para nosotros. Y bueno, esa es un poquitito la idea. Así que bueno, ahora vamos a tratar de cargar todo, acomodar todo en la casa lo mejor que podamos y bueno, ya quedarnos fijo acá. Nos faltan unos viajes. Sí, nos faltan unos viajes. Pero casi estamos.
Después la primera etapa es que nos vamos a enfocar es cerrar la casa, terminar de cerrar la casa, porque hasta ahora tenemos la estructura, la base, las paredes, el techo, pero nos falta todo lo que es adentro, el baño, la cocina, la electricidad, cañería, que nos falta un montón Sí, para todo. estar cómodo y bien. Y también una de las otras cosas que vamos a enfocarnos son seguir experimentando el tema de los cultivos, porque hasta ahora tratamos de plantar unas cosas que tenemos que cuidar y tenemos que seguir plantando y seguir aprendiendo. Así que... Sí, eso un poquitito. Así que bueno, vamos a tratar de descargar todo y ya a acomodarnos, ¿eh? Bueno. Voy a poner en el... La casa está completamente construida con madera de la zona. La pensamos, la diseñamos y después 7 modelos elegimos este diseño. La estructura principal de la casa la levantamos con 2 constructores de la zona, lo que son las bases, las paredes, los pisos, el techo y algunas aberturas. Después nosotros lo que hicimos fue algunos detalles adentro, como la escalera, la mesada de la cocina, algunas aberturas y terminamos pintando el piso y las paredes externas.
¿Querés ayudarme? Por abajo. Ahí abajo. Bueno. Ok. Fíjate que el cable que más o menos quedó. Sí, está bien. Ya está. Hopla. Ah. No, yo estaba poniendo el vidrio allá para no romper cuando movamos este mueble. No, si no hay. Capaz que eso se puede limpiar y eso... No sé si vamos a necesitar pintarlo de vuelta. No. Creo que esto está bien. Bueno, hay que sacar, vamos hasta el pasto allá. 1, 2, 3. Porque es más pesado. Es más pesado acá. ¿Yo? Sí. Yo lo llevo de acá. Ahí. ¿Vos? Bueno, gente, acá les quería mostrar un poquitito lo que es el sistema de recolección de agua de lluvia que hicimos también durante la construcción de la casa. Principalmente lo hicimos porque en Misiones hay mucha lluvia, alrededor de unos 200 milímetros anuales mínimo. Entonces es una gran fuente de abastecimiento de agua. La idea es, una vez que junta el agua de lluvia al techo por la canaleta, va a un filtro de primeras aguas. Después del filtro de primeras aguas pasa a lo que vendría a ser un segundo filtro, que es el tanque en sí. Hay una rejilla antes de entrar al tanque que junta, si pasa alguna cuestión más, alguna hoja que no lo filtró el primer filtro, y decanta en el primer tanque de 600 litros. Se decanta el agua ahí y pasa al tanque más grande, que es el de 1100 litros. Ese tanque es el que abastece el sistema para abajo, ¿sí? Lo vamos a utilizar principalmente para lo que es lavado, bacha, duchas, riego y por ahí abastecer algún estanquecito también. Así que bueno, ese es un poquitito el diseño que tenemos planteado. Bueno, hoy en día no tenemos ningún tipo de cañería hecha, solamente una canilla acá para lavar los platos y eso, acá nomás, y una manguera para ducharnos acá al aire libre. Así que bueno, hay bastante laburo por hacer, pero ese es un poquitito el sistema de agua que tenemos diseñado ya y planteado.
Bueno, acá tenemos una vertiente que ahora justo está seca porque no llovió estos últimos días. Pero bueno, la fuente está justo acá, así que es un agua potable. Bueno, ahora no se ve muy potable porque hay bicho y no hay agua desde unos días, pero es un agua potable que a nosotros nos sirve para tomar. También la refiltramos después, antes de consumir, pero bueno, vamos a ver. Normalmente estos días va a caer lluvia, así que bueno, esperamos que el agua viene de vuelta, pero cuando hay agua, hay buena agua y a nosotros nos va a servir un montón. Acá dice. Sí. Mira la planta, el borde. Sí. Wow. Yo quiero ver si hay algo de agua. No, estamos bien. Mira, ¿cómo ves? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, gente, acá les quería mostrar un poquitito también lo que es el sistema de abastecimiento de agua potable, ¿sí? Nosotros pusimos estos dos tanques que es en la parte superior de la chacra, ¿sí? Donde los abastecemos con una vertiente que está en la parte superior del cerro. Es una vertiente buena, pura y fuerte. Nunca se secó, creo que se secó una vez sola, en una seca fuerte que hubo hace 2 años atrás. Pero es una buena vertiente, con agua potable y buena, que el vecino también toma de esa vertiente. Así que bueno, tiramos una manguera desde allá a unos 300-400 metros y viene todo en caída por gravedad. Abastecemos estos dos tanques de 1100 litros, ¿sí? Que nos van, o sea que en total tenemos 2200 litros, que en total nos va a abastecer a todo lo que es para abajo en la chacra. La chacra, posiblemente algún riego, pero principalmente agua potable para la casa, ¿sí? Todavía no tenemos nada planteado en la casa, solamente va con una manguera que pasa cerca de los estanques y llega hasta las cercanías de la casa, donde abrimos una canilla y ahí cargamos unos baldes y algunas botellas para llevar agua dentro de la casa hasta que tengamos diseñado y hecho ya el sistema de irrigación de agua de la casa.
Así que bueno, eso es un poquitito cómo nos abastecemos de agua y nos vamos a abastecer.